En esta ocasión estamos comenzando una nueva porción de la serie matrimonial y la he titulado Corriendo con éxito, la maratón matrimonial. Permítame hacer una oración y entonces vamos directo a nuestro asunto. Bendito Señor, venimos delante de tu presencia pidiendo la guía de lo alto y la iluminación del Espíritu Santo para que, Señor, tú nos ayudes a entender estos principios, pero que más que todo que no solo sea de oído, Señor, sino de práctica, y que a través de estos principios nos permita, Señor, fortalecer nuestros matrimonios y vivirlos de tal manera que te den gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema es corriendo con éxito la maratón matrimonial. Pero antes de ir directo al tema, quisiera compartir algunas historias que la vida me ha permitido ver en mi vida y mi vida como pastor. Como pastor he visto parejas que han sido como la samaritana de Juan 4, que han ido de matrimonio en matrimonio en matrimonio y nunca están felices. Y también he visto parejas que, enamorados como locos, se casan y su matrimonio se acaba de la noche a la mañana. Algunos no han durado ni siquiera meses de casado, mucho menos años. Pero una de las historias que yo recuerdo y que ha sido de edificación y de ánimo para mí, era el de un hombre llamado Russell en español. Era un viejito pastor que ya a sus años bien entrados, ya anciano, él siempre andaba de la mano de su esposa. Donde quiera que iba con su esposa, iban agarraditos de la mano los dos. Recuerdo que estaba yo recién casado y compartí con mi esposa y le dije, mira, así como esa pareja, así quiero yo que sea mi matrimonio. Y sí, llegaron hasta que el Señor se lo llevó, esa parejita muy linda, pero para mí fue una gran bendición en mi vida. Mi esposa y yo vamos a cumplir ya 43 años de casados y esperamos que al llegar a los años de ancianidad podamos estar como ese hombre que me dio el ejemplo hace tantos años. El matrimonio, si tuviéramos que compararlo a algún deporte, nos daríamos cuenta que las más grandes similitudes entre el matrimonio serían con deportes de pista y campo, como les llamamos, deportes de carreras. Algunas veces el matrimonio es como una carrera de obstáculos. Viene problema tras problema, o en el peor de los casos viene matrimonio tras matrimonio. En otras ocasiones, la relación matrimonial es como una carrera de 100 metros. Rápida, pero pronto se acaba. Muchos matrimonios desafortunadamente no duran 3 años. Esa sería comparada a una carrera de los 100 metros. En algunos casos también podríamos comparar el matrimonio a una carrera de relevos, en la cual cuando uno de los dos se ha cansado ya de llevar la posta, simplemente le pasa la posta al otro y el otro que hay que ver cómo se las arregla para terminar la carrera. Pero el matrimonio a la manera de Dios no es ni como carrera de relevos, no es como carrera de obstáculos, no es como de 100 metros, es más que todo más parecida a una carrera de maratón, de larga duración. Y Dios ha diseñado el matrimonio de esa manera, para que no se acabe pronto, para que dure no 1 año, no 10 años, sino, como dice la Escritura, hasta que la muerte nos separe. En otras palabras, desde el momento que le decimos al otro, sí me caso contigo o sí te tomo como mi esposo o mi esposa, hasta el final de nuestra vida. Correr una maratón es diferente que correr una carrera
de rapidez. Las habilidades requeridas son diferentes, requiere diferente preparación, requiere más aguante, pero para poder correr una carrera de maratón bien, tenemos que mantenernos en buena forma. Y no estoy hablando de buena forma física, buena forma emocional, buena forma espiritual, buena forma relacional. Y para podernos mantener en buena forma y poder correr la maratón, lo primero que tenemos que hacer es aprender a desarrollar buenos hábitos de salud, hábitos saludables en el matrimonio, asegurarnos que nuestro corazón esté en buena forma, que nuestra alimentación sea la correcta, que estamos haciendo el ejercicio adecuado, que no nos estamos apegando a vicios dañinos y muchas otras cosas. Entonces, para correr esta maratón, lo primero que tenemos que hacer es aprender a desarrollar hábitos saludables. ¿De cuáles hábitos estoy hablando? Primero, estamos hablando del hábito de quemar rápido la grasa del enojo. La Biblia nos dice, airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 4. Airaos, pero no pequéis. El enojo es parte de la vida. Eso no se puede discutir. Pero cuando ya lo llevamos a un punto de pecado, ahí estamos cayendo en un problema grave. Lo que tenemos que saber es esto. El enojo, al igual que la grasa, se acumula automáticamente si no nos deshacemos de él. Y ese enojo o esa grasa emocional nos va robando poco a poco la energía, nos roba la concentración y no nos permite correr bien esa maratón matrimonial. Y aquí cabe el dicho aquel que es muy practicado entre los boxeadores, que dice que el que se enoja pierde. En el matrimonio es así. Si permitimos que el enojo se vaya acumulando, vamos a perder. ¿Por qué vamos a perder? Porque cuando nos enojamos, no pensamos racionalmente. No pensamos con la mente, pensamos con el corazón. Nos dejamos llevar por las emociones. Y la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Lo que deberíamos de hacer es ser guiados por la mente del Espíritu Santo. Pensar con la guía del Espíritu Santo cómo actuar en esa situación que nos llevó al enojo. Si no lo hacemos, lo que sucede es que en lugar de que el Espíritu nos controle, la carne nos va a controlar. La carne va a controlar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, y tarde o temprano se va a manifestar. Y como dice la Escritura, manifiestas son las obras de la carne: pleitos, celos, disputas, arranques de enojo y tantas otras cosas más, si no lo tomamos, si no decidimos controlar el enojo rápidamente. Estamos corriendo la maratón, pero esa grasa emocional llamado enojo nos va a cansar, no nos va a permitir respirar bien, nos va a faltar el aire o el espíritu, la dirección del Espíritu Santo. La Biblia dice que los frutos del Espíritu son evidentes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, cosas totalmente opuestas a lo que la carne o el enojo nos puede llevar a hacer. Dominio propio, dice la Escritura, que es uno de los frutos del Espíritu. Entonces, tenemos que entender
al igual que la grasa, ¿sabes que la grasa es una de las células del cuerpo que se multiplican rápidamente? Por eso es fácil engordarse y difícil perder el peso. El enojo hace lo mismo. Se va acumulando rápidamente si no lo controlamos y nos hace perder el control. Entonces, lo que debemos de hacer es decidir resolver el problema lo más pronto posible. Cuando digo el problema me refiero a los enojos en el matrimonio. Ahora, ni siquiera se te vaya a ocurrir decir, nosotros nunca nos enojamos. Mentira. En todo ser humano, en todo matrimonio hay momentos de enojo. Si pretendes que no hay enojos en tu matrimonio, te estás engañando a ti mismo. Pero ese verso que mencioné hace un rato, airaos pero no pequéis, está asumiendo de antemano que el enojo va a venir. Tendría que ser una vida perfecta para que no hayan enojos. Pero el mismo verso también, a la misma vez que asume que va a venir el enojo, también nos instruye a resolver ese problema en el mismo día. Airaos pero no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El enojo es como la pólvora, que entre más la acumulas, más grande va a ser la explosión. Si dejamos el problema para mañana, en lugar de resolverlo hoy, lo único que estamos haciendo es ir acumulando esa pólvora, que tarde o temprano va a destruir nuestro matrimonio. Probablemente recuerdes esta caricatura de la pareja que han tenido diferencias durante el día, no han tratado el problema y llegan al momento de acostarse y la esposa, o el esposo podría ser también, ha puesto una valla de separación en el hecho matrimonial para que no haya ningún contacto. Y uno de los dos puede ser el que diga, parece que hice algo que te hizo enojar y ni cuenta se ha dado. Si no controlamos ese problema, si no lo resolvemos, lo único que estamos haciendo es, como dice el verso, estamos dándole oportunidad al diablo. Estamos abriendo una puerta en nuestro matrimonio para que el diablo entre con sus tentaciones y nos destruya. Entonces, tenemos que asegurarnos, primero, reconocer que se va a acumular automáticamente. Segundo, que tenemos que tratar ese problema lo más pronto posible. Ese es el primer hábito. Quemar la grasa del enojo rápidamente. El segundo hábito de salud para todo matrimonio es el desintoxicarse de la amargura, de sacar todas esas toxinas que nos hacen daño. En este caso, quiero enfocarme en esa toxina llamada amargura. ¿Por qué? Porque la amargura es una de las cosas que más destruye matrimonios. Dice el autor de la carta a los Hebreos, mirad bien, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Y ese mirad bien es una advertencia. Tengan cuidado que la amargura no entre en su corazón o en su matrimonio. Esos enojos no resueltos, lo único que producen es amargura y resentimiento. Y esa combinación es letal para cualquier matrimonio. Amargura y resentimiento destruyen no solamente matrimonios, destruye vidas también. Yo te pregunto, ¿tienes amargura para con tu esposo o tu esposa? ¿Tienes amargura para alguien más en la vida?
tienes que resolverla. Si solamente vas tratando las orillitas del problema, eso es como irle cortando las ramitas a ese árbol de manzanas amargas. Podarlo no va a detener su crecimiento. Tarde o temprano, esas raíces van a volver a resurgir, o ese tronco va a volver a echar más ramas, más manzanas amargas, como dicen, y te va a arruinar la vida. Entonces no basta con podarlo. Tienes que ir directo a la raíz y sacar la raíz. Por eso el autor dice que no brote ninguna raíz de amargura. Mientras no trates con la raíz, tu matrimonio no va a mejorar. Lo bueno es que tienes a tu disposición la ayuda de Dios. Dios puede traer ese perdón a tu corazón. Dios puede eliminar ese resentimiento. Dios te puede ayudar a tratar con ese problema. Pídele a Dios: Señor, tengo este rencor, quítalo de mi corazón. Tengo esta amargura contra mi esposa, quítalo de mi corazón. Entonces debemos de desintoxicarnos de la amargura, primero porque destruye matrimonios. Segundo, porque una persona amargada nunca puede ser feliz, nunca. Podrá tener sus momentitos breves, pero no puede tener una vida feliz. Como decía el salmista: cuando mi corazón se llenó de amargura, en mi interior sentía punzadas, dice. Las punzadas que la amargura trae a tu corazón son dolorosas. Alguien comparó la amargura con tomarte un veneno y esperar que otro sea el que se muera. En otras palabras, está diciendo: la amargura es un veneno que al único que hace daño es a ti mismo. Y si lo vemos desde el punto de vista físico, no solamente matrimonial, muchas enfermedades, muchos problemas físicos están relacionados con la amargura. Ansiedad es uno de ellos. Depresión, ira, úlceras. Y te vas a sorprender, muchos expertos han ligado el cáncer a la amargura. Y si tienen razón, más vale que te deshagas de esa amargura. Y uno de los problemas de la amargura es de que es contagiosa. Si tú eres una persona amargada, tarde o temprano, los que te rodean van a estar amargados también. Y muchas veces eso sucede en la pareja. Tu amargura lleva al otro a su propia amargura también. Y ya dos personas amargadas en un matrimonio no van a durar mucho. Se les va a convertir su matrimonio en una carrera de obstáculos o una carrera de 100 metros y se acabó. Va a ser demasiado tarde. Si quieres aprender a desintoxicarse de esa amargura, lo que tienes que aprender es a perdonar. Aprende a perdonar. Esa es la única manera de destruir esas raíces, de cortarlas desde abajo, con lo que yo llamaría el hacha del perdón. Esa es un hacha muy efectiva, el hacha del perdón. Perdonar a aquel que te hiere, y en muchos casos, perdonarte a ti mismo por las cosas tontas que has hecho en la vida o las malas decisiones que has tomado. Tienes que aprender a perdonar al otro y perdonarte a ti mismo.
Yo no conozco otra medicina para la amargura que no sea el perdón. Tú puedes ir a un terapista, tú puedes ir a un psicólogo, tú puedes ir a un psiquiatra. Pero como dicen, el meollo del asunto es perdonar. En el momento que tú empieces a perdonar a tu cónyuge, es el momento en que va a empezar a sanar tu matrimonio. Y si la cosa es mutua, desde el momento que el otro empiece a perdonarte, mucho más rápido se va a solucionar el problema matrimonial. Entonces, aquí tenemos ya dos hábitos. Uno, el hábito de quemar el enojo lo más rápido posible, de desintoxicarte de aquello que ese enojo ha producido, que es la amargura. Y tercer hábito de salud para poder correr con éxito la maratón matrimonial es el hacer ejercicio regularmente. Y en este caso quiero ser más específico. Hazte el hábito de hacer ejercicio sexual regularmente. Dice la Escritura, Pablo escribiendo a los Corintios, obviamente ellos tenían preguntas sobre esto porque dice el escritor, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer, una situación ideal. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y que cada una tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino el marido. Y de la misma manera, o asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En otras palabras, está diciendo, el cuerpo de tu esposa está bajo autoridad, tu cuerpo está bajo la autoridad de tu esposa. Por lo tanto, dice el autor, no os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. De común acuerdo y por cierto tiempo. Volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio o por vuestra incontinencia, dice otra versión. Entonces, de aquí podemos sacar un par de principios. Si no hacemos el ejercicio sexual regularmente, estaremos dándole oportunidad al diablo. Cumplir con la necesidad sexual del otro evita darle esa oportunidad al enemigo. Ahora, como dice el dicho, el diablo sabe más por viejo que por diablo. En todos los años que tiene de existir, el diablo sabe una cosa. El diablo sabe que el sexo es la necesidad más grande del varón, del hombre. Y por lo tanto, la debilidad más grande del varón es esa. Y cuando la mujer lo mantiene aguantando hambre, como decimos, ese es el momento en que el diablo va a atacar. El hombre no puede vivir sin sexo. Y cuando el hombre está hambriento, ahí viene el diablo y pone la tentación. Y eso aplica a todos los hombres. Grandes hombres de Dios han caído a esa tentación. Han sido víctimas de esa tentación. Y lo que la mayoría confiesan cuando dan a conocer su caída es de que su vida sexual con su esposa era insatisfactoria. Insatisfactoria casi siempre debido a la falta de relación sexual. En otras palabras, no estaban llevando a cabo
el ejercicio sexual de manera regular. Y si grandes hombres de Dios han caído ante esa tentación, ¿qué te hace pensar que tu marido no va a caer a esa tentación? Ahora, yo sé que para las mujeres es diferente. Muchas mujeres me han dicho a través de los años, yo no necesito de eso. Pero el hombre sí. Entonces, como decía el pasaje a los Corintios, llena la necesidad de tu esposo. No le des oportunidad al diablo. Y tienes que entender que cuando tú llevas a cabo ese ejercicio, tal como haces ejercicio en el gimnasio, tu cuerpo se va fortaleciendo, tus músculos se van haciendo más fuertes. De la misma manera, cuando llevamos a cabo este ejercicio sexual regularmente en el matrimonio, lo que estamos haciendo es fortaleciendo el matrimonio. Alguien ha dicho que cuando las cosas no van bien en la cama, todo lo demás va a ir mal. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. Y puedes preguntar a parejas o puedes examinar tu propia relación. Cuando las cosas en la cama no están bien, muchas otras áreas del matrimonio van a ir mal. ¿Cuáles son las razones? Primero, Dios ha creado la relación sexual como una manera de unir el cuerpo y el alma de los cónyuges. Cuando dice la Escritura, y serán una sola carne, se está refiriendo a eso, a esa conexión físico-emocional de esposo y esposa. Cuando llegan a ser uno en sentimiento, en cuerpo, en espíritu. Entonces Dios ha creado el sexo. El sexo no lo creó el diablo. Ese es un invento que se oye comúnmente en las calles, pero no. La relación sexual fue creada por Dios, es sagrada cuando es dentro del matrimonio. Pero cuando esa relación no sucede regularmente, comienza ese distanciamiento entre los cónyuges. La relación sexual los acerca, la falta de relación sexual los aleja. Quizás en esto que acabo de decir esté la respuesta a la pregunta que muchas mujeres se hacen. ¿Por qué mi esposo está actuando como está actuando? Quizás ha habido un alejamiento. Quizás las cosas no andan bien en el hecho matrimonial y por eso se está comportando así. No es excusa, no es darle la razón, pero puede ser la respuesta a la pregunta. Segundo, Dios ha creado al hombre con una necesidad sexual, que cuando no es satisfecha, simplemente lo vuelve loco y lo lleva a hacer cosas estúpidas que ni siquiera las pensó. El hombre es como aquel comercial de sneakers que se convierte en un monstruo mientras no le dan su sneaker. Así es el hombre en cuanto al sexo. Es un monstruo mientras no tiene su sneaker o su relación. Es la necesidad número uno del hombre. Y he hablado en varias ocasiones de esto. Si el hombre tiene que escoger entre comer, dormir, jugar, cualquier otra cosa, a tener una relación sexual, va a escoger la relación sexual siempre. No es culpa de él, Dios lo hizo así. Y quizás la mujer, es que estos son pervertidos, son cochinos, sucios, y usan otros adjetivos para describir a un hombre que trata de llenar esa necesidad.
Carlos se llamaba el del comercial de Snickers. El hombre sin sexo es como Carlos sin su Snickers. Y se va a comportar como un monstruo. Entonces, tenemos que aprender que en esta maratón lo primero que tenemos que hacer es aprender a desarrollar hábitos de salud. Hablando de la importancia de hacer ejercicio sexual regularmente, quisiera compartir contigo una historia tomada del libro Amor y Respeto, escrito por el Dr. Emerson Eggerichs, y la historia está titulada Solo me quieres para el sexo. El esposo ha estado fuera de casa durante una semana en viaje de negocios. Cuando su avión aterriza, él empieza a imaginar una romántica noche de sexo con su esposa, así que se apresura para llegar a casa lo más pronto posible. Cuando entra, lo primero que su esposa le dice es: ¿qué haces en casa tan temprano? Bueno, ya que estás acá, necesito que recojas a los niños de la escuela. Y no te olvides, tenemos una reunión de padres con los maestros esta tarde. Oh, sí, quiero hablarte acerca de Billy. El maestro llamó hoy y dijo que ha estado llamando la atención y distrayendo a sus amigos durante la clase. Y de camino a la escuela, ¿puedes retirar la ropa de la tintorería? Ah, casi se me olvidaba. Hoy vamos a cenar tarde porque mi hermana va a pasar a tomar un café. Adiós a la velada romántica planeada por nuestro caballero andante del comercio, que termina relegado por los niños, la tintorería y la hermana de su esposa. Al salir por la puerta de atrás, dice sarcásticamente, mirando por encima del hombro: «Qué bueno verte después de una semana». Su esposa se molesta por su tono sarcástico, pero justo cuando él sale, suena el teléfono y ella no tiene tiempo para seguirlo hasta afuera y preguntarle qué fue lo que quiso decir. Más tarde, en la reunión de padres y maestros, siente que él sigue enojado, pero de vuelta a casa, ella no dice nada. Está agotada por todas las actividades de la semana y disgustada porque él no le preguntó ni siquiera una vez por todas las cosas con las que había tenido que lidiar. Se pregunta qué derecho tiene él a estar disgustado con ella cuando él es el que está siendo irrazonable. Cuando se van a la cama esa noche, el esposo decide que se va a reconciliar con su esposa de la manera más obvia y natural. Cuando extiende el brazo para frotarle la espalda, que por lo general es una muy buena forma de empezar, ella dice quejándose: «Ah, no, estoy muy cansada». Enojado, el esposo se da vuelta, dándole la espalda y sin decir una palabra. Lastimada por su enojo, ella dice: «Eres tan insensible». Sin dar crédito a lo que acababa de oír, él responde: «No puedo creer que hayas dicho eso. Estuve fuera de casa durante una semana. Regreso y en lugar de recibirme con alguna clase de saludo, sigues ocupada con los niños y tu hermana. Cuando trato de acercarme, me dices que estás demasiado cansada. Y después, tú me dices que soy insensible. ¿Es que solamente soy un proveedor para ti?». A esta altura, la esposa se siente muy lastimada y contesta: «Ni siquiera me preguntaste una vez cómo estaba. El único momento en el que te interesas por mí es cuando quieres tener sexo». Estuve fuera toda una semana. Al principio, cuando estábamos casados y yo tenía que viajar, no veías la hora de que regresara a casa. Me esperabas en la puerta con una sonrisa y un beso. Ahora simplemente levantas la vista y dices: «¿Por qué llegaste a casa tan temprano?». Gracias. Eso me alegra el día. En cuanto a preguntas que se hacen, ¿cuáles son los lineamientos o cuáles son las guías para tener un efectivo ejercicio sexual? Las preguntas más comunes que
que recibo son cada cuánto. O sea, que tiene que ver con la frecuencia. Yo no te puedo decir con qué frecuencia. Cada hombre es diferente. Fíjate bien, cada hombre, no dije cada mujer, porque el de la necesidad es el hombre. Cada hombre es diferente. Para algunos estará bien una vez a la semana, para otros una vez al mes, para otros quizás sea 2 veces a la semana o 3 veces, yo no lo sé. Pero eso es algo que debes de tratar con tu cónyuge, con tu esposa, y ponerse de acuerdo. Quizás ella diga, bueno, no te puedo dar todos los días, pero puedo darte tantas veces. Pero que sea, como dice el verso, de común acuerdo. Apartaos por cierto tiempo para dedicaros a la oración de común acuerdo, pero no por mucho tiempo, porque el diablo va a tentar. Otra pregunta que me hacen comúnmente es, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Cuáles son los límites? Bueno, yo te diría que si los límites son impuestos por Dios, ahí es suficiente. Si lees el capítulo 1 de Romanos, te puedes hacer una idea. ¿Okay? El uso natural de la mujer, dice la Escritura. Dios ha creado parte del cuerpo para ciertas funciones. Y ahí Dios está poniendo límites. Podría mencionarte también que eso es algo que muchas veces causa problemas en los matrimonios. El no poner límites. El no decir, momento, hasta ahí nomás. Y tenemos que aprender a respetar al otro. Si el otro cree que eso no es correcto, pues respeta. Que las cosas sean de común acuerdo. Y otra pregunta que normalmente surge en cuanto a los hábitos saludables del matrimonio y el ejercicio sexual, tiene que ver con la variedad. Muchos me preguntan, ¿y qué tiene que ser solamente en el dormitorio? ¿Qué si en la sala? ¿Qué si yo no sé, en la cocina? ¿Qué si en el campo? Aaron, yo no te puedo decir eso. Pero lo que sí te puedo decir es una cosa. Comer la misma comida en el mismo estilo de cocinado todos los días va a cansar a cualquiera. Aplícalo al matrimonio. Porque muchas veces los hombres me dicen, no, si es que para mi esposa solamente así. Y a mí me gusta así. Entonces, Dios no ha creado una posición de decir, esta es la posición bendecida por Dios. Eso es algo que tienes que hablar con tu esposa. No hay nada de malo en probar diferentes cosas. ¿Okay? Pero todo de común acuerdo. ¿Okay? En la comunicación está la clave. Nada que sea ofensivo al otro, nada que degrade al otro, nada que incomode al otro, sino cosas en las que estén de acuerdo. Lo que sea de satisfacción al otro siempre y cuando no pase los límites de moralidad y los límites establecidos por Dios y los límites de respeto. Pero el ejercicio es necesario. Si no lo haces, ni a los 100 metros vas a llegar. La amargura, el enojo, con el distanciamiento físico, sexual, son recetas que no fallan para destruir matrimonios. Entonces tienes que empezar a trabajar eso. Hazte la idea, este matrimonio en el cual estoy, si Dios me permite vivir 80 años, 90 años, con esta persona voy a terminar. Por lo tanto,
voy a trabajar en mi matrimonio. Comienza trabajando en el desarrollo de hábitos saludables para tu matrimonio. La próxima sesión estaremos viendo otra perspectiva sobre cómo correr efectivamente la maratón matrimonial. Que Dios te bendiga. Si tienes alguna pregunta, escríbenos por Facebook, algo que necesites saber, con todo gusto te estaremos respondiendo. Pasa buenas noches.